dentro de lo que vamos a ver es un poco del desarrollo de lo que es mi empresa, iPax Studio, en cuanto a cómo nosotros tratamos de entender el desarrollo de la tecnología, ¿ok? Como para que se vaya entendiendo un poquito la figura, iPax Studio es un estudio creativo de tecnología y marketing que está enfocado en el desarrollo de diferentes tipos de tecnologías, valga la redundancia, que están enfocados para el beneficio social tanto a nivel de marketing como a nivel de la ciudadanía en general. Es a raíz de esto que tenemos la experiencia como para poder hablar de lo que viene a ser la tecnología disruptiva, ¿no? Bien, a menudo cuando hablamos nosotros de tecnología nos dejamos impresionar por todo lo que viene a ser la amplia gama de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, desarrollos, ¿verdad? Es más, muchos de nosotros llegamos a chocar con una gran cantidad de estos conceptos porque nos parecen a veces demasiado avanzados, demasiado tecnológicos quizás, a tal punto de que ya hasta escapan a nuestra comprensión, ¿verdad? Pero quizás tenemos que irnos un poco más a lo básico. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por tecnología? Cuando pensamos en tecnología o cuando hablamos de tecnología, exactamente, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo? La mayoría de las personas normalmente va a tratar de ver todos estos aspectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con relación a Big Data, el Cloud Computing, realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, criptodivisas, robótica, inteligencia artificial. Todas estas amplias gamas básicamente son lo que es la tecnología de la nueva era, lo que estaríamos hablando de la tecnología en tendencia, ¿no? Y que tiene un amplio crecimiento, especialmente en todo este tiempo. No obstante, muchos de nosotros vamos a chocar con estos conceptos si no llegamos a entender de dónde se origina esta tecnología y cuál es el beneficio que propiamente nos presenta. Por eso es que cuando yo hablo de tecnología, hablo de esto. Concretamente, estamos hablando de herramientas, ¿ok? Nos es mucho más fácil entender la tecnología y no dejarnos vislumbrar por todo lo que se puede llegar a hacer o por todo lo que ya está aconteciendo en el mundo, cuando lo entendemos como una herramienta que está pensada específicamente para algo. La tecnología es algo que el hombre ha desarrollado a lo largo de toda su historia, desde una parte muy primitiva, como podemos ver, hasta lo que es hoy en día, y esto ha ido evolucionando en la medida que el hombre también ha evolucionado. Si nos vamos a la etimología, entendemos tecnología que viene del término tecne, que significa el arte o el oficio de, y logia o logia, que viene a ser conocimiento, sabiduría o tratado o el estudio. Entonces, básicamente es entender este arte, es estudiar este arte de comprender la técnica propiamente, ¿no? Si nos vamos a la definición, entendemos que es propiamente la suma de las técnicas, habilidades, métodos y procesos que utilizamos para la concreta producción de bienes o servicios con un objetivo en común. La tecnología es propiamente esto. En la medida que nosotros entendemos que hay cierto tipo de necesidades que tienen que suplirse, que tienen que cumplirse, ayudamos a resolver estos problemas diseñando a través de un concreto estudio, a través de la ciencia, a través del desarrollo de la técnica, a través muchas veces incluso del ensayo y el error, que esto nos ayuda a perfeccionar la técnica, vamos desarrollando cierto tipo de procedimientos, procesos o incluso mecanismos que nos ayudan a resolver estos problemas. Y esto es lo que con el tiempo viene a satisfacer una necesidad, ¿verdad? La tecnología viene a ser esta herramienta que facilita todos estos tipos de procesos. Si entendemos la tecnología como una herramienta, entonces vamos a poder utilizarla para construir soluciones. Y estas soluciones que nos ayuden a brindar mayormente facilidades. Piensen en que desde épocas pasadas, cuando el cavernícola tenía que, por ejemplo, despellejar un animal que habían cazado, e incluso este tema de la caza ya les ayudaba a desarrollar cierto tipo de tecnología, de herramientas, pues bueno,
hacerlo con las manos o simplemente con los dientes le costaba demasiado trabajo y demasiado tiempo. Es a raíz de esto que comienza a desarrollar cierto tipo de herramientas, ¿verdad? Vimos el hacha de piedra que mostré hace rato, y a raíz de esto ha ido evolucionando luego en otros artilugios un poquito más modernos, cuchillos de hueso, cuchillos luego de metal, de diferentes tipos de metales, hasta conocer lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos que entender en cuanto al tema de la tecnología. No hablemos de tecnología si no lo entendemos desde el uso de una herramienta que nos ayuda a generar facilidades. Lo que antes nos costaba quizás 2 horas, hoy por hoy lo podemos ejecutar de una forma mucho más simple a raíz de las diferentes tecnologías. Y es importante entender que estas van evolucionando también conforme evoluciona el hombre, ¿no? Antes, para yo enviar una carta, pues tenía que tomarme el trabajo de hacer toda la redacción a mano, de luego pasársela a una persona, un mensajero, o encontrar un elemento que me ayude a enviar mi mensaje de una forma mucho más rápida. Antes habían los grandes mensajeros, conocemos la historia de Maratón, por ejemplo. Y sin embargo, hoy en día para simplificar todo este proceso, se han ido desarrollando, por ejemplo, las palomas mensajeras como tecnología. Se ha ido desarrollando el correo presencial, ¿verdad? Que es el que nosotros conocemos. Se ha ido desarrollando como tecnología, luego el correo electrónico y muchos otros medios más. En la medida que el hombre va evolucionando y va satisfaciendo sus necesidades, pues la tecnología le va a ayudar a crecer en estos aspectos. Tiene otras necesidades que surgen y la tecnología va de la mano con esto. Pensemos en la evolución en cuanto a los dispositivos de comunicación. La telefonía es un gran ejemplo de cómo la tecnología va evolucionando a raíz que en el hombre se van presentando nuevas necesidades. Y nos damos cuenta cómo esta evolución de la tecnología es concretamente mucho más rápida de lo que era incluso en el pasado. ¿Cuánto tiempo tomó desarrollar el primer sistema telefónico de Gutenberg, ¿verdad? O de los teléfonos móviles. Aquellas personas que son de mi misma época se acordarán de los primeros teléfonos que empezaron a salir, que eran unos ladrillos enormes básicamente, y que luego fueron reduciendo de tamaños, aunque las capacidades eran similares, y luego fueron evolucionando a los dispositivos que conocemos hoy en día. Otro ejemplo de la evolución de la tecnología, y que incluso aquí podemos notar una clara tendencia de hacia dónde apunta el mercado, viene a ser la evolución de los dispositivos que guardan o consolidan información. Inicialmente entendiendo como el tema de las tarjetas, luego pasó a los disquetes, CDs, a los USBs, ¿verdad? Y hoy por hoy que nos encontramos con las nubes. Como para que lo vayamos entendiendo en este tema del almacenamiento de datos tan profundo que es, nosotros podemos encontrar cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en qué medida también ha ido pasando. Por ejemplo, los disquetes que solamente podían guardar hasta 8 bits, aparecieron en 1971, su capacidad máxima era de hasta 1 megabyte, 1.2 megabytes, que se dan cuenta que no es demasiado, y a raíz de esto tuvieron que pasar unos 5 años para que pudiera cambiar el sistema a el disquete, ¿verdad? Incluso del disquete hacia el USB tuvieron que pasar todavía mucho más tiempo, pero es a partir del 2000 donde comienza a haber una aceleración a raíz de estas tecnologías. Vemos incluso cómo ha evolucionado el costo de lo que vendría a ser cuánto me costaría almacenar 1 gigabyte en cierta cantidad de disquetes. Me costaría en el pasado alrededor de unos $25,000. Y vemos cómo en el tiempo esta cantidad de almacenaje ha ido creciendo en la medida que también los precios se han ido reduciendo. Es más, incluso con los servicios de clouding, podemos obtener hasta 50 gigabytes completamente gratuitos en una nube, ¿verdad? Con un registro, con una suscripción. Este es el ejemplo de cómo la necesidad del hombre de constantemente resguardar información y de tenerla de una forma mucho más personalizada, mucho más cercana, ha ido mostrando la tendencia de cómo tiene que evolucionar este resguardo de información.
pasamos desde el almacenaje que ocupa espacio en físico, en este caso el disquete era bastante grande, ¿verdad? Era una compilación demasiado grande, y en función de esto fuimos cada vez reduciendo el tema del tamaño, pasando hasta los USBs, pasando hasta las memorias SD, incluso pasando hasta el micro SD, que es el dispositivo más pequeño que desarrollamos para almacenar una gran cantidad de información, y hoy por hoy estamos en nuevas tendencias de tecnología que nos permiten conectarnos a Internet para almacenar toda esta cantidad de datos ahí, ¿verdad? Esto es lo interesante. Las necesidades del hombre han ido evolucionando. No solamente necesitan más información, sino tenerla mucho más personalizada, mucho más al alcance, no necesariamente ahora desde un dispositivo físico, sino que pueda estar disponible en todo momento y en cualquier lugar, ¿verdad? Incluso si hablamos de cómo evoluciona el consumo de datos global del ser humano, podemos ver esta pequeña proyección de cómo ha ido creciendo desde el 2010 hasta la época actual, e incluso cómo se espera que vaya creciendo en la calidad de lo que son los zettabytes. Los zettabytes son el equivalente a 1.000 millones de gigabytes, como para que se vaya entendiendo un poco. Incluso esta proyección está todavía mucho más creciente, porque en la medida que el hombre va desarrollando lo que es el Internet de las cosas, en la medida que va desarrollando esta superconectividad y que va delegando mayor información para que pueda obtener más soluciones, pues entonces esta gran cantidad de información se necesita todavía recopilar, analizar y acrecentar, ¿verdad? Entonces es por eso que para el 2050 se espera que básicamente haya un crecimiento de hasta 500.000 zettabytes que se estarían ocupando. Esto es como para que se entienda un poco la cantidad de información de lo que nosotros vamos generando. Bueno, el cuadro es demasiado pequeño, no se puede notar, pero básicamente lo que está en el circulito viene a ser lo que es 1 gigabyte, 1000 gigabytes, perdón, lo que se conoce como 1 tera. 1000 teras, vemos otro cuadrito al lado, se convierten en 1 petabyte, y así sucesivamente vemos cómo esta gran cantidad de información va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos produciendo con el tema del tiempo, y esta es la necesidad que hoy por hoy se presenta en el ser humano. Cuando entendemos entonces el tema de las tecnologías disruptivas, tenemos que entender a esto que propiamente nos van a ayudar a que aparezcan nuevo tipo de productos o servicios y que se utilicen preferentemente como una estrategia disruptiva para generar una competitividad en el mercado, especialmente cuando hay otro tipo de tecnologías dominantes. Es decir, la tecnología se va desarrollando y va creciendo en la medida que nosotros también vamos entendiendo cómo está esta evolución del mercado y qué tipo de elementos o herramientas disponemos para solucionar los conflictos y los problemas que van apareciendo, ¿no? Dense cuenta que todo esto lo que está buscando es una progresiva consolidación del mercado. De esto se trata. Entonces, si nosotros hablamos propiamente del desarrollo de nuevas tecnologías, tenemos que partir desde entender la necesidad que existe en el mercado, o en este caso en alguna circunstancia en particular, el tipo de recursos de los cuales nosotros disponemos y el uso que vamos a darles a estos, junto con los procedimientos establecidos, lo que genera tecnología, y esto es lo que nos ayuda a desarrollar un nuevo tipo de productos o servicios que luego se los podemos ofrecer al mercado. A partir de este punto es donde nosotros comenzamos a romper los ciclos acostumbrados de lo que viene a ser el desarrollo de tecnología. Así es como nosotros desarrollamos tecnología disruptiva. Disruptiva en el sentido de que lo disruptivo somos nosotros, las personas, los seres humanos. Y como nuestras necesidades van cambiando y evolucionando, pues no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la tecnología, sino que utilizamos estas herramientas que se adaptan en función de las necesidades que nosotros vamos presentando.
¿verdad? Es por eso, como explicaba, esto disruptivo es el uso que nosotros hacemos de la tecnología y no la tecnología en sí misma. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos potenciar mucho más todo lo que desarrollamos. Partimos de las necesidades del ser humano y recién podemos pensar el uso de determinados tipos de tecnologías. Es así como podemos hacer uso luego de todo este tipo de tecnologías pensando en el uso particular que se le puede dar. Aquí yo quiero presentar un ejemplo de lo que viene a ser Big Data con realidad aumentada. Dentro de la empresa IPAC se ha desarrollado un proyecto que se conoce como ecopuntos, que básicamente son... Perdón, ahora sí, que básicamente son estas estructuras que las pueden ver en ladrillo, no tienen ningún tipo de conexión, lo único que tienen son un elemento gráfico que está en el medio. Y este elemento gráfico es lo que propiamente ayuda a que se desarrolle toda la tecnología. Estos elementos ya están distribuidos, por ejemplo, en la ciudad de Potosí, que están a libre uso del público, para que el público justamente pueda ir interactuando con este tipo de tecnología. Vamos a ver un poco de qué trata esta tecnología. Esto es a través de una aplicación que desarrolló IPAX y que, por ejemplo, cuando se enfoca en estos elementos gráficos del centro, pues comienzan a aparecer una serie de información que se conoce en realidad aumentada. Y esta información puede variar, esta información es hiperconectada, es muy integradora, se puede relacionar con otro tipo de aspectos. De esto es de lo que hablamos en cuanto al tema de la disrupción tecnológica. Estamos utilizando elementos que ya existen en el medio, lo que es el tema de la tecnología, y los estamos ocupando para fines concretos que quizás antes no se habían pensado o no se les había dado el uso adecuado, enfocado en este caso al ámbito del turismo, al ámbito del patrimonio, al ámbito de la educación, de la historia, ¿verdad? Estos elementos ya están de hecho presentes en Potosí y hay los convenios para que se vayan implementando en las diferentes ciudades y esta es la tecnología que van enfocándose dentro de ellos. Por un lado está lo que es el tema de la realidad aumentada, que es el punto atractivo y que capta el tráfico de personas para el uso de esta tecnología. Funciona de utilidad para el ciudadano porque son puntos informativos e interactivos que le permiten conducirse, en este caso a través de los diferentes puntos turísticos, obtener información, llegar al siguiente, así más. También reactiva la economía local porque incentiva al comercio de los diferentes locales que están presentes, ya dentro de la misma gestión de información que tienen estos elementos. Y la ventaja de todo esto es que además hacen una gran gestión de datos. Todas las personas que van utilizando esta tecnología van dejando un registro de información que luego se puede utilizar para reimplementar, mejorar o incluso personalizar mucho más todos los elementos que se van presentando. Esta tecnología ha sido desarrollada concretamente por IPAX Aere, utilizando ya otras tecnologías que hay en el medio y que de hecho no son para nada una innovación, podríamos decir, como lo que es el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, esta tecnología que ya ha estado en el medio desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este uso personalizado y específico para un propósito en común es lo que viene a generar esta disrupción. Este fue el motivo por el cual se ganó el premio a Mejor Innovación Tecnológica. La idea general, porque veo que ya se me va acabando el tiempo, es que cuando pensemos en la tecnología, pensemos inicialmente en el servicio del bien común de toda la ciudadanía, de toda la población. Esto tiene que estar orientado necesariamente a las necesidades de nuestra gente y de aquí es donde nace esa disrupción. Y a raíz de esto vamos a permitirnos brindar mayores facilidades. Estas facilidades ayudan a que las personas se integren, se conecten y se relacionen entre sí. Es a través de estas facilidades que obtienen el beneficio que están buscando del uso de esta tecnología. La clave está en la experiencia, en la conveniencia y en la accesibilidad de toda esta información, ¿verdad? En la medida que nosotros somos capaces de brindarles una adecuada experiencia de usuario, que sea un servicio que sea de su suma conveniencia, que les permita cierto tipo de facilidades y que ante todo esté abierto para el uso común del público, pues entonces estamos hablando de tecnología que es ampliamente utilizada para el bien social.
Por eso, antes de intentar la incorporación de nuevas tecnologías que muchas veces nos dejamos llevar por el nombre de lo novedoso, tratemos de entender que se trata de poseer esta intención de modelar el futuro para todos nosotros. Y a raíz de esto, vamos a poder ocupar las herramientas que están ya propias en nuestro sistema o incluso en el mundo para que luego esto podamos apuntarlo a un fin común, ¿no? Con esto concluyo la presentación. Tienen aquí mis datos personales para cualquier tipo de consulta. Entiendo que hay un tiempo también que está destinado al tema de preguntas, ¿no? ¿Hay alguna consulta en particular? Podríamos comenzar, Pedro. ¿Cómo defines esta tecnología emergente o disruptiva? ¿En qué diferenciaría emergente de disruptiva según tu postura, Eric? Bueno, las tecnologías emergentes son aquellas en las que están todavía en el proceso de investigación y desarrollo, ¿no? Estas están, podríamos decir, en este proceso de ensayo y error, y básicamente es tecnología que propiamente se está empezando a crear, pensado con un propósito en particular. Lo disruptivo, por contraste, como para que se entienda la diferencia, viene a estar concretamente en el ser humano. Entendemos que las necesidades que hay en diferentes grupos de población, en diferentes grupos de personas, en las mismas necesidades que nosotros tenemos, salen del enfoque del común denominador cuando planteamos una nueva forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tengo un martillo, es tecnología. Este martillo se ha utilizado constantemente para clavar, ¿verdad? Resulta que si adicionalmente a este martillo se le agrega algún elemento que permita, digamos, extraer el clavo, como hemos visto los martillos que tienen su cosito atrás, pues entonces ya se le está dando un uso fuera del común, fuera de lo que se extiende como el uso de la cajita. Entonces, a raíz de esto es que estamos generando una disrupción dentro del tema de la tecnología. Pero esto no aparece de la nada. Esto aparece en función de las necesidades de la gente. ¿Y cuál consideras la diferencia más marcada entre la realidad virtual y la realidad aumentada, que es donde también esto del metaverso versus la realidad aumentada? ¿Tú crees la diferencia que podría ser en la relación con el usuario, el cliente? Claro que sí. De hecho, el metaverso tiene proyectos a más largo plazo. El metaverso está naciendo como un proyecto de realidad virtual, pero que con el tiempo lo que está buscando es enfocarse en lo que es la realidad aumentada. Para que se entienda un poco la diferencia, la realidad virtual viene a ser todo un sistema de información digitalizado que aparece de una forma virtualizada. Es decir, yo puedo contemplar, digamos, un mundo completamente diferente estando en la sala de mi casa y de repente puedo estar en otro país, digamos, ¿no? Si nos enfocamos en la realidad virtual para el turismo. La realidad aumentada lo que hace no es que nos saca del contexto donde estamos, sino que incorpora dentro de nuestro contexto elementos digitalizados que nos permiten obtener esa información. Entonces, como para que se haga un poco la idea, podemos volver un poco al video de atrás. Sí, no lo puedo adelantar el video. Por ejemplo, en estos elementos que vimos hace rato, lo que ayuda es que salta información digitalizada que está apareciendo en este mismo entorno. No lo saca de la plaza o de cualquier otro punto donde se encuentren estos elementos, sino que ahí mismo les puede estar brindando la información y esta información luego les puede ayudar a conducirse a otros lados. Por ejemplo, una de las aplicabilidades que tiene estos ecopuntos de turismo es que permiten una
plantilla de diferentes tipos de fotografías de los diferentes lugares turísticos que hay. Y cuando uno automáticamente le da clic en una de estas fotografías, pues automáticamente lo conduce a un mapa donde lo lleva al lugar turístico que está buscando, ¿no? Lo mismo con los diferentes negocios que van apareciendo. Esto es más o menos la noción de lo que es la realidad aumentada como tal. Estamos hablando de información que está en este mismo contexto. Un ejemplo claro de realidad aumentada viene a ser el jueguito de Pokémon Go, si se recuerdan. Los animalitos estos básicamente aparecían dentro de nuestro entorno, entonces de repente yo podía tener a un Pokémon en mi casa, en mi cocina, podía tener a otro en el jardín, a otro en el auto y así sucesivamente. Están incorporando información digitalizada dentro de nuestro contexto real. Eso es la realidad aumentada. ¿Qué te parece, Eric, si por ejemplo en ese contexto lo trasladamos a una oficina, que en sí es un ecosistema, y por ejemplo el código QR podría darte información de medidas de bioseguridad, por ejemplo al ingresar, y que te pueda cargar la información a tu celular a un visitante? O en la empresa, ¿no? Al pasar por ciertas zonas o, por ejemplo, lugares donde siempre uno tiene problemas o información, podría darle también mayores detalles de ciertos puntos. ¿Crees que en una oficina, en una empresa, esto que se hace en un ecosistema turístico pueda realizarse? Claro que Un de hecho, depósito, por ejemplo. ¿cómo? ¿Hola? ¿Hola? No sé si se me cortó. Te escuchamos. No sé Ya, si escuchaste mi pregunta. la última parte no te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? No, yo decía que esto que nos estás explicando en el ámbito del turismo, si se puede aplicar a un ecosistema de una oficina, por ejemplo, para obtener información en el acceso, de medidas de seguridad, zonas donde siempre hay conflictos, por ejemplo, el uso de las herramientas, que dé más ayuda al colaborador, en un depósito, por ejemplo, también, que por ejemplo, al pasar por ciertos lugares, puedas tener información de qué se coloca. ¿Qué opinas de eso? Que de hecho ya se está haciendo. Recordemos que la tecnología es una herramienta que nos ayuda a generar facilidades. Entonces, por ejemplo, se han aperturado ya en fábricas cierto tipo de lectores que están vinculados a través de una intranet con todas las redes de información e incluso de seguridad de la empresa. Estamos hablando de cámaras de seguridad y mucho más. Y por ejemplo, cuando llega un trabajador al trabajo, hace su debido registro y a partir de ese punto la empresa puede saber no solamente en qué momento ingresado, sino dónde está en cada momento del día, digamos, ¿no? Especialmente si, digamos, se trata de un almacén o algo, puede incluso ayudarle a encontrar aquello que está buscando de una forma mucho más rápida, mucho más optimizada. Lo que está haciendo es brindarle facilidades al trabajador para que sea el trabajador más eficiente en su trabajo. O lo mismo para el personal de recursos humanos, para saber cómo está la situación de los diferentes tipos de empleados, en qué situación incluso anímica se encuentran, porque hay cierto tipo de software, cierto tipo de tecnologías que permiten este tema de el reconocimiento no solo facial, sino de las mismas expresiones que tiene uno. La realidad de todo esto no es qué es lo que se puede hacer con la tecnología, sino es el con qué propósito. Porque a partir de este punto, a partir de estas necesidades, es que yo puedo pensar en el uso que le voy a dar a la tecnología. Digamos, si yo tuviera que supervisar que todos mis trabajadores en planta, en una fábrica, estén en sus respectivos lugares para que no exista algún potencial accidente, pues hay tecnología que me va a permitir esta facilidad. Que quizás esta tecnología no estaba diseñada con ese propósito, pero si yo aprendo a utilizar esta tecnología y le doy este nuevo uso, ya estoy haciendo una disrupción tecnológica. Incluso esta disrupción nace de la combinación de estas diferentes tecnologías. No quiero andar de sobrado, pero una de las cosas que, por ejemplo, hacemos en mi empresa es que esta misma tecnología de realidad aumentada la hemos puesto por toda la oficina.
cosa que persona, cliente, institución, amigo que nos visita, puede, además de la reunión comercial o el propósito comercial con el que fue a la oficina, puede además hacer todo un paseo virtual con todos estos elementos interactivos. Esta tecnología también se ha ocupado a nivel de museos para hacer mucho más interactivas las cosas. Hoy por hoy se está conectando con lo que son los NFTs, que son básicamente un código de registro único que tiene diferentes piezas de arte. Por ejemplo, artistas han diseñado su obra en físico y la misma obra la han diseñado en digital. Y en digital tiene la particularidad que es animada. Han vendido la obra en físico por un lado, han vendido la obra digital por otro. Entonces, la tecnología que se va enfocando hacia todos estos aspectos van a ser siempre en función del uso que nosotros queramos darle o que podamos darle.